Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Hoy tenemos un episodio muy especial. Hoy aquí en mi casa y en mi cocina vamos a preparar varias cosas. Tenemos un poquito de reflexión. Vamos a hablar de la Semana Santa, de la Cuaresma y de la piñata. Sí, vengan, hoy vamos a hacer un trago para mis amigos que lleva 3 ingredientes y uno más. Decimos 4, pero le voy a decir 3 porque son muy importantes. Vamos a tomar un agua de Jamaica con canela y con miel y un chorrito de limón. Vengan, les digo, les cuento, acompáñenme. En este tiempo, es un tiempo hermoso para reflexionar. Hablamos de la Semana Santa porque pensé que qué fecha tan importante y tan ideal para compartir ideas, para compartir historias, también experiencias y cómo se practicaba, cómo se practica y cómo lo hacemos hoy. Y para empezar, pues como siempre, vamos a hablar un poquito de lo que vamos a compartir hoy, como siempre con un traguito, una bebida. Y más que nada, hoy quiero que vean, vamos a tomar un agua de Jamaica. Esta agua de Jamaica lleva un poquito de limón, lleva canela, también lleva, obviamente, la Jamaica y miel, una miel de aquí, de donde somos, que es Nebraska. Y quiero hablarles un poquito del significado de la Jamaica. La Jamaica se ha usado por siglos, viene de África hacia América Latina, hacia nuestros países. Y aquí en Estados Unidos fue donde la conocí como Jamaica. En mi país le llamamos saril y es muy deliciosa. Tiene un sabor muy, muy espectacular y cuando se combina con la canela, pues le da una magia. La canela por siglos se ha usado mucho en rituales de sanación y también en la cocina. Se practica mucho al cocinar. Ahora yo la uso hasta en las sopas. Bueno, caldos, porque aquí pues mucha gente le dice sopa a otras cosas, pero los caldos. Y también pues la miel, que la miel tiene un significado todavía muy hermoso. La miel que con tanto trabajo la hacen las abejas, con tanta paciencia y día a día la construyen para tener un resultado que sea sutil, hermoso y sobre todo dulce. Como la vida, a veces no tan dulce, pero hoy queremos platicar un poquito de eso. Bueno, vamos a hablar un poquito. Hablar conmigo. Bueno, empezamos una semana más, un día más, un proyecto más. Y este tiempo es para reflexionar. Y hoy te digo, qué hermoso que estás haciendo esto, que estás cumpliendo un sueño. Pero más que nada, refleja en lo que estás haciendo. Date la oportunidad de crecer, de seguir aprendiendo, de seguir siendo humilde y de poder compartir las ideas que te salen del corazón. Pero más que nada, sigue amándote. Sigue amándote. Y ustedes, este tiempo es para reflexionar. ¿En qué vamos a reflexionar? En muchas cosas. Tiempo de renacer, tiempo de cambios. También tiempo, tal vez, de romper una piñata. Y no porque se trate de una fiesta, sino porque de eso vamos a hablar. Pues hoy estamos aquí en un episodio más, en un espacio donde compartimos historias, compartimos experiencias y aprendemos de los invitados, los cuales son muy especiales para el día de hoy. Recuerden, vamos a hablar de la Semana Santa, de la Cuaresma y qué tiene que ver con la piñata.
Esto va a estar fascinante, pero bienvenidos porque sabemos que vamos a tener un día especial y también recuerden que las conversaciones nunca sabemos dónde empiezan, pero siempre terminan al final del trago. Quiero darles la bienvenida a unos amigos muy especiales. Quiero darle la bienvenida a Armando y también a Juan Carlos, amigos conocidos. Y estamos aquí porque vamos a reflexionar. Más que una fecha en el calendario, la Semana Santa, pienso que es un tiempo para pausar, un tiempo para darnos la oportunidad de decir qué hemos hecho, qué vamos a hacer y qué podemos, ¿verdad?, tomar en consideración de ahora en adelante. Pues bienvenidos, Juan Carlos, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar contigo, me encanta lo que estás haciendo, así que bien emocionado. Ay, qué lindo, gracias. ¿Y tú qué tal, Armando? Bueno, yo me siento muy contento porque esto es una experiencia muy nueva para mí. Estoy con nuevos amigos, Qué lindo. cosa muy linda. Eso. Y en segundo lugar, estamos aquí para hablar de cosas espirituales y es bien lindo hablar de cosas espirituales y edificantes en este tiempo. Me encanta. A mí me encanta ese tema, pero también recuerden que las experiencias que vamos a contar, que vamos por supuesto, aprender, son experiencias de nosotros. No queremos que ustedes piensen que vamos a hacerles saber lo que tienen que hacer. Recuerden, ustedes son dueños de sus decisiones, de todo lo que quieran hacer, pero hoy pues compartan con nosotros. Y el trago de hoy día le llamé caminos, porque como los caminos a veces pausamos, ¿verdad? No sabemos dónde vamos, pero vamos a aprender. Salud y bienvenidos. Salud, muchísimas gracias, Salud. Neri. Gracias. Salud, Gracias. salud, Armando. Gracias, vamos a probar el Pues, camino. está muy rico esta agua de Jamaica con canela y miel deliciosa. Deliciosa, me encanta. Muy bueno. Está muy buena. Bueno, qué rico. Ya después les voy a compartir esta receta porque en realidad quedó deliciosa. Vale eso. Bueno, vamos a empezar. Cuéntenme ustedes, cuando pensamos en invitar para esta temporada, para este episodio, qué mejor oportunidad que tener a alguien que espiritualmente, ¿verdad?, tiene mucha experiencia. Juan Carlos, te conozco de hace muchísimos años y has trabajado con las escuelas, y también Armando, que trabaja con las escuelas, pero nos ha contado cosas muy hermosas. Cuba, Chile, Panamá. Ajá. 3 países, las Naciones Unidas, hoy día. Eso, súper. Platícanos un poquito, Juan Carlos, de esa experiencia que has tenido. Tú vienes de Chile, vienes acá y hoy día has transformado la enseñanza escolar a una enseñanza un poquito más allá. Cuéntame de eso. Así es, Neris. Bueno, mira, yo en Chile era maestro de música. Se dice en Chile profesor de música. Y también de escuela básica, lo que aquí sería escuela primaria. Entonces, mi mundo siempre fue la escuela y la iglesia. Muy parecido al de Armando también estoy viendo ahora. Entonces, siempre yo hacía esto, daba clases en la escuela y también en la iglesia. Entonces, esto lo hice por siempre hasta que vengo a Estados Unidos. Y aquí llego primero, bueno, vine con una visa religiosa, como director de música de una iglesia en Los Ángeles. Entonces, comienzo así y como a los 2 años ya entro en el distrito escolar de Los Ángeles para ser maestro. Enseñé en Los Ángeles por 5 años, antes de Nebraska. Entonces, llego a Nebraska, siempre la vida de iglesia y escuela y eso, hasta que en el año 2018 yo le comento, bueno, yo enseñé en OPS por 20 años, ¿okay? Yo di clase ahí por 20 años y siempre ya los últimos años que yo estaba dando clase, yo sentía de que me faltaba tiempo para la iglesia. Y yo perdía muchos entrenamientos, por ejemplo. Entonces, mi esposa y yo comenzamos, le dije, mira, comienzo a sentir como que Dios me quiere guiar por otro lado. ¿Por qué no comenzamos un estudio bíblico en la casa y a ver dónde va eso? Así que invitamos a un par de amigos, vinieron, fíjate. Yo ahí no pensaba en ser pastor.
Yo siempre, en todas las iglesias donde yo estuve, siempre desde los 13 años, mi área fue la música. Yo fui director de música, director de coro. Mi primer degree fue en música. Era maestro de música en Chile. Entonces, yo siempre feliz porque era la mano derecha del pastor. Entonces, pero tanto aquí en Omaha, yo empiezo a sentir esa cosita del corazón de que creo que Dios quiere algo más de mí ahora que estoy aquí en Omaha. Empezamos con esto y bueno, llegó gente y ahí nosotros sentimos, ¿sabes qué? Parece que Dios nos quiere guiar para acá. Entonces ahí yo converso con mi principal y le digo, mira, ¿sabes qué? Voy a trabajar hasta fines de este año. Una gran amiga, Sue Aguilera. Y ahí entonces decidí renunciar a las escuelas públicas para dedicarme a tiempo completo para este ministerio que me llena, me alegra. Uy, qué bueno. Como tú dices, es casi como la extensión de enseñar a niños y ahora estar con adultos sigue la enseñanza. Es muy, muy lindo. Qué bueno, gracias. Cuéntame tú, Armando. Voy a tratar de simplificar mi historia porque yo tengo más años que él. No es cierto, Armando, no lo Sí, conoces. sí. Bueno, mi historia es un poquito larga. Yo estudié ingeniería mecánica, les estaba diciendo. Vengo de una familia marxista-leninista, una familia comunista, una familia totalmente atea. Nunca oí hablar de Dios. Me motivé por conocer acerca de Dios en una discusión con un cristiano en la escuela universitaria donde estaba en La Habana. Empecé a estudiar, ese fue el bichito que me picó ahí. Me llegaron algunos libros cristianos, empecé a leerlos y finalmente me convertí al cristianismo en el año 1991 y mi vida dio un vuelco total. No le voy a contar la experiencia existencial que pasé porque fue algo extraordinario. Algún día quizás la contamos. Pero eso me dio un vuelco total incluso con mi familia. Mi familia pensó que yo tenía problemas mentales, que me había vuelto loco y toda esa cosa. Wow. No me acerqué a la iglesia porque tuviera alguna necesidad especial. Mucha gente se acerca a Cristo y busca la iglesia porque necesita algo, porque tiene un problema. Yo no tenía problemas en mi vida. Yo me había graduado de ingeniería, tenía una pareja en ese momento que me iba muy bien con ella. Al contrario, los problemas vinieron después cuando cambié mi vida, cuando cambié mi estilo de vida. Y esto provocó un cambio con toda mi familia, como le estaba diciendo. Hoy en día mi madre es cristiana, mi tía es cristiana también. Fíjate, ajá. Y no les prediqué, quiero decir esto, no les prediqué acerca de una iglesia o de una denominación. Wow. De hecho, yo soy adventista del séptimo día. Mi madre y mi tía son católicas, de misa los domingos, de festejos de Semana Santa, de Navidad, de Cuaresma y de todo este tipo de festividad católica tradicional. Y ellas se mantienen allá en Cuba practicando la fe. Mi mejor amiga fue siempre una muchacha católica, aunque diferíamos muchísimo en cuestiones de fe en aquel tiempo. Ella se consagró como monja de la Iglesia Católica. Wow. Y lastimosamente falleció en el año 2020-2021. ¿Cuándo fue el COVID? En el 2020. 2020. En el 2020 falleció en Cuba. Me fue muy triste saber la noticia. El tema es que yo empecé a estudiar teología ya una vez que estaba dentro de la iglesia. Después de esto terminé mis estudios teológicos y empecé a trabajar como pastor de iglesia y estuve en Cuba trabajando como pastor de iglesia por 10 años. Finalmente decidí venir hacia los Estados Unidos por diversas razones, la fundamental, por motivos económicos, por la terrible situación que atraviesa mi país. Se me dio la oportunidad de venir y dije, este es el momento, y llegué acá a Nebraska, vine directamente a Nebraska en
el año 2011, en enero del 2011. Yo no sabía lo que era Nebraska. Me hablaban de Nebraska y yo me imaginaba Nebraska, eso debe ser como Alaska. Mucha gente piensa eso. Hace frío, pero no tampoco así, ¿no? Bueno, pero cuando llegué aquí, llegué un 6 de enero. ¡Oh, Sí, no! Y la nieve me daba al tobillo. No fue muy diferente a Alaska en ese momento. Y bueno, pues me pasó al revés de a él. Siempre estuve relacionado con educación porque recibí muchas clases. Y entonces dije, bueno, la mejor manera de empezar una vida nueva como inmigrante, pensé en educación, que tienen mucho en común el pastorado y la educación. Muchísimo. Y la formación de nuevas generaciones. Me gusta enseñar por naturaleza y ahí hice el cambio hacia la educación y ya llevo como 12 años en las escuelas públicas de Omaha como profesor. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y gracias por compartir esa historia, porque la transformación, ¿no? Que uno tiene y lo hermoso que es cuando hablamos de la espiritualidad, porque hablamos de la espiritualidad, no de la religión, porque no queremos confundir, ¿verdad? Qué bueno que haces esa distinción. Sí, porque es hermoso, porque todos tenemos algo porque nos levantamos todos los días. Yo pienso, y con todo el respeto, ¿verdad? De las personas que nos ven, y de mi propio criterio. Yo crecí en un hogar católico, mis padres muy católicos. En Panamá, bueno, el 80% es católico y crecí en esa ¿verdad? Parte religiosa, pero aquí, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, tuve un encuentro muy diferente con mi espiritualidad. Ajá. Completamente. Porque yo aquí llegué sola y estoy sola y me he quedado sola, pero nunca he estado sola. Porque tengo alguien que es la parte más importante de mi vida. Por eso hacer este episodio para mí es muy importante. Y con eso quiero preguntarles a ustedes. Hablábamos de las piñatas y Armando me comentó algo de sus piñatas en Cuba. Cuéntanos de las piñatas en Cuba. Oye, yo le contaba a ella que las piñatas en Cuba son muy feas. No tienen nada que ver con las piñatas en los Estados Unidos. Las piñatas en los Estados Unidos y en México. Y no sé si en sus países también. Sí. No sé cómo son las piñatas en sus países. Pero en el mío son unos objetos que no tienen jamás el colorido, la belleza que tienen las piñatas acá en los Estados Unidos. Mira, no es como esa. No, para nada. Son unos objetos más bien redondos. A como viene el objeto, no creo que haya arte en la fabricación de piñatas de mi país. Es una cosa muy rústica. Y entonces tienen, déjenme a ver si lo ejemplifico aquí. Ellas tienen como unos hilitos aquí debajo, no son una cosita bonita así como esta, no. Son una cosa más bien con formas muy rústicas. Puede ser un cilindro, puede ser una esfera, algo así por el estilo. Pero tienen unos cordeles, unos hilos, unas tiras que le cuelgan aquí debajo. Y cada uno de esas tiritas o cuerdas se le da a diferentes niños que están en la fiesta, que están en la celebración. Y entonces, a la voz de uno, pues ellos tiran de la piñata, se rompe la piñata aquí debajo y caen los caramelos y bueno, pasa como mismo pasa aquí, los niños se tiran. Pero no hay un palo para golpear y para destruir la piñata. Eso no existe, que es lo que le da realmente la emotividad a la piñata. Y eso lo descubrí aquí en Estados Unidos porque en mi país dije, caramba, lo que me perdí como un niño yo. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Pero mira, que de eso precisamente, cuéntame de tu tiempo de niño con las piñatas en Chile. ¿Son como las que hacen en México? Porque sabes que la piñata nació en México. Mira, en los tiempos míos, cuando yo era niño, que hace cientos de siglos atrás... ¡20 años! ¡Caramba! No había piñatas, amiga. No había piñatas en Chile. Ahora sí hay porque ha habido mucho flujo de inmigración, pero en el tiempo mío no había piñatas. Yo las conocí, las vi aquí, fíjate. Vaya. Pues mira, que
Déjeme poner un apéndice Ajá. para que vea hasta qué punto mi país es un país extraño. Ajá. ¿Sabe algo? Y esto lo digo con un poco de tristeza. Mi país es un país muy difícil, pero mi hogar era tan austero que yo no recuerdo en mi vida ninguna celebración de cumpleaños. Oh. En mi vida nunca la tuve. No quiero decir con esto que no fui amado. Fui un niño muy amado y Claro. tuve una infancia feliz. Pero nunca me celebraron un cumpleaños. Por primera vez me celebraron un cumpleaños aquí en Omaha. Fíjate. Llegué aquí con 41 años, no saquen cuentas, por favor. Hace poco. Y el primer cumpleaños que se me celebró en la iglesia. Los hermanos de la iglesia me celebraron un cumpleaños porque estaba aquí, había recién llegado, y dijeron, vamos a celebrar un cumpleaños que nunca he tenido. Se enteraron que yo nunca me habían celebrado un cumpleaños, me lo celebraron a la manera mexicana. ¡Ay, pero qué lindo! De Qué hecho, interesante. ahí yo estaba soltero en ese tiempo, y entonces quien me celebró el cumpleaños, le quedé tan agradecido, pero tan agradecido a ella, que hoy comparte vida conmigo, estamos casados. Excelente. ¡Qué historia más linda! Muy bien. Qué mejor regalo de cumpleaños que ¡Oh, claro! Con esposa y todo, vino el pastel. La ¡Qué esposa bonito! vino con el Eso, cumpleaños. perfecto. ¡Qué Bonito. lindo! Gracias por compartir Sí, qué eso. bonito. Entonces, tú nunca tuviste una piñata. Mira, es que, una Chile queda al fin del mundo. Entonces, no es como ahora, ¿verdad? Claro, Ahora tenemos el claro. internet, las culturas se transmiten muy fácilmente, ahora tenemos acceso. Pero en aquellos años, lo único que aprendí de esta parte del mundo era el Chavo del Ocho. Eso sí. Pero en Chile no habían piñata cuando yo era niño. Ahora sí hay. Bueno, hasta mariachi hay en Chile, ahora hasta las mañanitas y eso. En Chile nunca. Entonces, sí, por eso. Nosotros no tuvimos Chavo del 8, dicho sea de paso. ¿Lo viste allá? Lo vi Acá. aquí en Estados Unidos. Wow. Yo no tuve muchas cosas en Cuba. Eso, si vamos a hablar de Cuba, tendremos para No, muy vamos a largo. hablar, No pues, sí. quiero hablar de Cuba. Pero porque qué lindo que es demasiado compartas largo. eso, porque a veces, No mira, había y ni es siquiera parte eso. de compartir las experiencias, y precisamente de allí viene donde hablamos de esta parte donde nos conectamos con algo espiritualmente, creemos en algo, estamos como, llegaste acá con una venda completamente, ¿verdad? Porque, y es precisamente que quiero conversar de eso, porque yo sí compartí piñatas, y aprendí hace poco, porque al querer hacer este episodio de la Cuaresma, pues aprendí que la piñata fue creada en México en 1500. Y tengo aquí unas notitas porque quiero decirlo bien. Porque aparte de usarla para fiestas, en los años de 1500 los frailes, ¿se acuerdan de los claro. en aquel entonces, ellos usaron la piñata como un símbolo para combatir los pecados. ¿Y qué pasa? Ahí está la relación. Viene, mira, pero Mira. mira qué hermoso. La piñata que tenía 7 picos, era una bola con 7 picos, ¿verdad? Tenía un significado. Y los 7 picos son los pecados Los 7 pecados capitales. los 7 pecados capitales. Entonces, ¿qué pasa con esto? La piñata tiene raíces profundas en la enseñanza cristiana. Así lo aprendí. Entonces, con los 7 picos, ya decimos los 7 pecados. El palo representa y simboliza la fe. Escucha. Que nos ayuda a vencer el pecado. Ahora, al romperla, los dulces que caen, ¿verdad? Representan las gracias y las bendiciones. Las gracias y las bendiciones de Dios. Y nos hacen resistir las tentaciones. Oh, entonces, bonito. cuando yo hablaba de qué tiene que ver esto con la piñata, ¿cómo lo ponemos? Ni siquiera espiritualmente. Estamos llenos o atrapados, diría yo, de cosas que nos consumen todos los días, ¿verdad? Y a veces llega un momento como ahora donde tenemos que pausar y decir, bueno, ¿hasta dónde yo llego, verdad? Tengo tantas preocupaciones, tengo
he estado cargando con muchas cosas y de repente te pones la venda, que es una fe ciega, porque, ¿verdad? Completamente, y rompes, ¿verdad? Esa barrera que tienes y dejas caer la dulzura y las bendiciones de la vida. Y de eso precisamente quería compartir porque me pareció tan interesante. ¿No creen que es tan interesante? Nunca lo había escuchado y me encanta porque me has enseñado algo nuevo. ¡Ay, qué bueno! Me encanta el significado, la simbología, creo que tienes mucho sentido lo que estás diciendo, porque claro, en el tiempo en que los frailes llegaron a traer las misiones y todo eso, qué interesante cómo pudieron conectar algo de la cultura con la fe. Esa conexión me encanta y creo que nosotros podemos aprender mucho de poder llevar nuestra fe a la cultura y viceversa, cómo la cultura se entremezcla con la fe. Me encanta eso, creo que está buenísimo. Excelente. Y yo pienso que de ahora en adelante, cada vez que rompamos una piñata, vamos a considerar esto. Me encantó. Porque no solamente es la celebración y ¿verdad? El que los chicos vengan, sino porque pues yo no lo sabía. Y a mí esto me ha tenido súper fascinada, he estado aprendiendo mucho más y me ha encantado pues saber, ¿no? Y pues como en tu país, pues tú has dicho, ¿no? Las piñatas son feas, no tienen no tienen sabor, no tienen ese sabor. El color, porque tan pero es la vida en sí, es una piñata, somos una fiesta escondida. Pero ¿sabes qué? Mira, piénsalo ahora que dices eso, Armando. La calidad de vida, el estilo de vida del pueblo cubano en ese momento, cuando tú eras niño también, especialmente, de una u otra forma quizás se refleja en la falta de ese colorido que tú dices que no tiene ahí. Sí. De alguna manera, una cultura oprimida, una cultura de gente, mucho en pobreza a lo mejor, Sí, es el reflejo de esa cultura en esa expresión. Interesante. Sí, así es cierto. A mí quiero añadir con esto que no solo es la experiencia de la piñata y de las muchas cosas que yo descubrí en los Estados Unidos, sino el tema. Me gustó mucho lo que dijiste, que las personas estaban con una venda en los ojos. Cuando yo llegué a este país, yo estaba con una venda en los ojos. Yo estaba muy cerrado a entender que vivimos en un mundo multicultural, en un mundo donde se conjugan muchas culturas, donde el tema no se trata de qué cultura es mejor o qué religión es mejor o qué punto de vista es mejor, sino de vivir una experiencia espiritual bonita, una experiencia existencial hermosa. Y yo he vivido una experiencia existencial extraordinaria desde que yo llegué a los Estados Unidos, y una de las cosas más bonitas que descubrí aquí fue eso precisamente, el poder compartir con hermanos, con personas de diferentes culturas, incluso con diferentes creencias, pero hermanados bajo un punto de vista universal, que es el sentido humano de las cosas. Y esto tiene un sentido humano extraordinario, una belleza y una riqueza increíble. Qué bueno. Gracias por compartir la experiencia. Sabes que me fascina, y cuando descubrí esto, te juro que no podía yo dormir, porque estaba fascinada. Sí. Y porque yo también, como tú, Armando, en Panamá, pues yo crecí en un hogar muy humilde, pero eso sí, nosotros no celebrábamos los cumpleaños, no tuvimos las piñatas, no tuvimos todas esas cosas que hay aquí, pero tuvimos mucho amor. Y eso me encanta que hayas dicho, no porque no tuve esto, no fui amado. Y yo, de igual manera, mi familia, mis padres nos dieron absolutamente todo lo que necesitábamos para ser los mejores hijos que podíamos ser. Y eso es muy bonito, porque no tienes que tener la piñata, el pastel, ¿verdad? Pero el hecho de que seas una persona que vengas con esos valores, ¿verdad? Que te respetes a ti mismo, que te valores a ti mismo, porque ya con eso valoras y respetas a los demás. Muy bonito. Pero
continuamos con eso y la profundidad de compartir este momento, y me da mucha alegría de que la piñata haya sido una sorpresa. Pero para mí, yo lo veo de una manera, ni siquiera porque, recuerden, no es esa parte de la espiritualidad o de una religión, sino más que nada esa parte donde la existencia, decías, vivimos todos los días, ¿verdad? Nos levantamos, hacemos cosas, pero siempre cargamos algo, ¿verdad? Siempre tenemos una preocupación. Y cómo soltamos esa preocupación, ¿verdad? ¿En qué creemos? ¿Qué hacemos? ¿Es un esfuerzo en realidad tener que hacer algo todos los días, o más que nada disfrutarlo todos los días para que no sea un esfuerzo, sino que más que nada una bendición? Una bendición cada día, ¿verdad? un placer cada día. Debo añadir algo, porque creo que estamos en una época de festividades en casi todas las denominaciones cristianas y en el mundo en general, en las comunidades en general. Para que tengan una idea, cuánto se abrieron mis ojos en este país. Nosotros no compartimos jamás, en mi país, mi generación no supo lo que era Navidad. Es una generación entera. Voy a decir mi edad, 56 años cumplo ahora. Pues ya lo dijo él, a nadie le preguntó. 56 años voy a cumplir ahora en abril. Mi generación entera no conoció lo que era un arbolito de Navidad, no sabíamos lo que era eso, no sabíamos lo que era celebrar una Navidad. Fíjate. Mi madre tuvo formación católica cuando niña y se le negó esa posibilidad en el país, a ella y a todos los de su generación. Y por herencia ellos nos educaron así. No puedes. No puedes. Y bueno, vivir un régimen represivo es algo feo. No vamos a hablar de los regímenes represivos hoy, porque hay muchas cosas más bonitas de las cuales hablar. Claro. Y eso precisamente mencionaste la Navidad, y la Navidad es donde empezamos este recorrido de la Cuaresma, donde llegamos precisamente a pausar, ¿verdad? Y enero 6 para nosotros, que es una fecha muy bonita, es donde celebramos a los niños con piñatas. Y tal vez mucha gente no sepa el significado de esa piñata, y ojalá que hoy pues aprendan que ese día no es solamente especial por el dulce, sino porque es una transformación, porque venimos desde ese entonces, cuando empezamos ¿verdad? A esperar el nacimiento de Dios, porque estamos, ¿verdad?, hablando de eso. Pero también quería preguntarles, por ejemplo, tú has comentado, Armando, de que, bueno, en Cuba fue muy diferente a cuando llegaste acá. Sí. Chile, dijiste, está el fin del mundo, ¿verdad? Pero me imagino que habían tal vez cosas, tradiciones, alguna comida que ustedes comían, o algo que tal vez para aquel entonces, por ejemplo, para ti, en Chile, ¿no? Tal vez, no sé, en Cuba, porque pues tal vez como no todo era tan práctico, como tú dices, llegaste acá y estabas vendado completamente. No habían comida de Navidad, no había cena de Navidad, no había festejo de Navidad, no había Día de Reyes. No había. Una vez al año se traían juguetes al país y se vendían. Una vez al año. Tú podías comprar tus juguetes una vez al año. Era muy bonito, sin embargo, porque era muy ilusionante, porque los niños no tenían juguetes. Y entonces se los vendían una vez al año. Y esa vez al año que llevaban los juguetes, todos los niños vivían con una ilusión y con una esperanza tan grande por tener ese único juguete del año, que era una fiesta nacional. Es decir, no se requiere mucha riqueza para ser feliz. No. Y los niños en mi país y de mi generación fuimos muy felices con un humilde juguete, que a veces, debo decirle, ¿qué juguetes compraba? Y esto es muy interesante. Comprabas el juguete que te tocaba en la piñata, para que entiendan. Se sorteaban los juguetes o el día que te tocaba para comprar los juguetes, y yo tenía muy mala suerte
siempre me tocaba el último día de comprar los juguetes. Ajá. Y entonces me tocaba los juguetes que los niños ya no querían ya. Y entonces compraba los últimos juguetes que estaban a disposición, pero aún así me hacía muy feliz porque no tenía juguete en todo el año. Y así tuve muchos amiguitos que pasaron lo mismo que yo y que pasábamos lo mismo juntos, pero compartíamos todo. Y esto es una cosa muy linda que pasó, sin embargo, en medio de esa pobreza, que todos los niños compartíamos los juguetes cuando llegaban una vez al año. En ese Día de Reyes, o en esa época del Día de Reyes, que no era, los juguetes no caían en el Día de Reyes porque el sistema intentó eliminar el Día de Reyes y nos los vendían entonces en el verano, los juguetes. Pero bueno, en ese tiempo que se hacía una celebración similar al Día de Reyes, éramos muy felices, la verdad. Wow, y compartíamos muchísimo. Wow, qué bonito. Gracias por compartir eso. ¿Sabes qué, Nerid? El escuchar a Armando, y te escucho con mucha atención, Armando, porque estoy pensando en lo que él comparte y me doy cuenta de lo bendecido que yo era. O sea, sin tener grandes cosas, me doy cuenta de que yo tenía un mundo más allá de experiencias que no tuvo Armando. Entonces, ahí son cosas que te hacen pensar, te hacen meditar y tú dices, wow. O sea, como otra vez, la misma venda que estamos hablando, ¿verdad? Y esa es la bendición de este país cuando tú aquí llegas con esta cultura, la otra cultura, te das cuenta de que tenemos muchas cosas en común, muchísimas, y otras no. Y qué rico es poder aprender el uno del otro y darnos cuenta, porque eso nos enriquece a todos, de una u otra manera. O sea, estoy encantado con la experiencia que yo estoy desesperado por hacerle una pregunta a la entrevistadora ahora. Ay, que usted nos explique un poquito acerca del festejo de Cuaresma. Porque el concepto que yo tengo de mi infancia de la Cuaresma es que venían los vientos en esa época del año. Había mucho viento. Y entonces era el tiempo de los papalotes. Fabricábamos papalotes nosotros mismos y empinábamos papalotes. Los papalotes son panderos, cometas. Cometas, sí. Son Gracias, cometas, gracias por la aclaración. Para que sepan, porque pues es importante y qué lindo, porque son palabras, ¿verdad?, que no conocemos y tenemos que aclarar. Para los chilenos son volantines. Ah, Ajá, ya ven, qué qué bien. bueno. Sigue contándome, que me encanta. Y entonces, no, yo lo que quiero saber cómo era la celebración de ustedes de la Cuaresma. Mira, y que gracias por preguntarme, porque precisamente al querer reflexionar de esto, cuando yo estaba en mi país, la Cuaresma y la entrada de la Semana Santa era tan importante para nosotros, porque como éramos tan partícipes, ¿verdad?, cristianos de la Iglesia Católica, mi padre y mi madre eran muy envueltos en esto, pues compartíamos, ¿no?, la parte de la enseñanza donde qué cosas podíamos o no hacer. O sea, yo también cuando llegué a este país aprendí y me tuve que sacar muchas vendas que todavía tengo por sacarme porque estoy aprendiendo. Pero nosotros, nuestras creencias, era aquella esperanza de que algo mejor venía. Nosotros crecimos muy humildes, muy, muy humildes, pero teníamos siempre Dios era para siempre, primero que nada, para todos nosotros en mi familia, y nosotros crecimos con esa tradición donde pues dejábamos la carne, esa temporada donde dejamos de hacer muchas cosas, inclusive hasta se dejaba de trabajar para dedicarle ese tiempo a la espiritualidad, a aprender, ¿verdad? Entonces, mi padre, yo recuerdo que cuando ya venía la Semana Santa, nos daba unas bendiciones, pero también nos hacía tomar algo y hablaba con mi hermana Bielka y estábamos hablando de eso porque yo le dije, recuérdame las cosas que hacíamos, precisamente porque quería conversar. Y era esas cosas donde aprendíamos un respeto por hacer esa pausa, por tomarnos el tiempo para aprender de cada día, ¿verdad? De qué cosa nos estaba enseñando. No era un sacrificio, entonces, para nada. No, porque no lo veíamos como un sacrificio, lo veíamos más que nada como esa enseñanza y esa bendición de poder, como tú decías, yo también crecí muy humilde, con muchas cosas que... por ejemplo, yo caminé cuando iba a la escuela, nosotros para todos, mi mamá nos hacía los vestidizos del domingo, para ir precisamente a la iglesia.
pues éramos limitados en esas cosas, pero éramos muy felices. Pero recuerdo que pues ya venía esa temporada donde no era sacrificio, sino más que nada aprendizaje, ¿verdad? Aprendizaje y dejábamos, como te digo, pues que si el trabajo en Panamá inclusive, no sé, hoy día se ha cambiado un poco, pero también separa la ciudad por completo. No se vende alcohol, la gente come el pescado, o sea, para no comer la carne. Y era una transformación. Y pues cuando llega la Pascua, ¿verdad? Que es lo que se espera, la resurrección, que es lo más hermoso, pues nosotros la celebrábamos de una manera en familia, pero no como aquí en los Estados Unidos, donde la gente va y lleva la comida y todo. No, es el domingo de Palmas, ¿verdad? Que íbamos, pues las bendiciones, se va a la iglesia. Y es esa transformación donde aprendíamos. Ya viene inclusive, porque empezábamos con los cánticos y las posadas antes de la Navidad, entonces hacemos ese proceso, ¿verdad? Hacían posadas también, entonces. Sí, nosotros hacemos hacemos posadas, pero yo pienso que para mí, al llegar acá, la transformación, lo que aprendí, me ha ayudado mucho a comprender, como tú decías, Juan Carlos, a apreciar la vida de una manera completamente diferente, porque obviamente, pues uno está limitado, ¿verdad?, de ciertas cosas, pero lo más hermoso de todo esto fue que con mi familia nosotros vivimos esa transformación donde teníamos ese respeto, los valores y pues cultivamos el amor por la oración, rezábamos y valoramos esos para nosotros, pues ese tiempo que teníamos en familia. Y aquí yo le he puesto a eso un poquito más, porque aquí yo aprendí y he aprendido y todavía hago el estudio bíblico, que para mí es muy importante. Hago cosas espirituales de una manera que no las hacía en casa, que me ayudó a esa transformación. No soy de las personas que yo digo voy a la iglesia todos los domingos, pero practico la espiritualidad, practico el amor propio, practico esa enseñanza, el valor, el respeto, ¿verdad? Y como la piñata, descubro cada día que hay algo dentro de mí que tengo todavía que mejorar. Muy Y bueno, eso sí. para mí es lo más importante. Dijiste algo bien importante ahí y que me hace pensar, mira, como líder religioso que soy ahora, hay algo que me preocupa con respecto al tema de la Semana Santa y es lo siguiente. Yo me acuerdo, estando yo en Chile, niño, la Semana Santa era un evento muy especial, completísimo. Para Semana Santa se apagaban todas las radios de la ciudad, todas, y quedaba solamente una tocando música clásica toda la semana completa, nada más que eso. Totalmente sagrado. Se cerraban los cines. Mi mamá nos decía, no hablen fuerte. O sea, era una cosa así bien, bien especial, de un respeto tremendo. Sí. Entonces, mi inquietud, mi preocupación va por este lado. Siento como lo secular ha empezado, de cierta manera, a robar la esencia de la fe y de la religiosidad que implica una fecha como la Semana Santa. Lo mismo pasa con la Navidad también. Hay elementos seculares que se convierten en protagonistas. O sea, se cambió el protagonismo y se ha perdido el sentido de qué es la Semana Santa. Entonces, cuando tú tienes de una forma u otra como el Easter Bunny, el conejito el conejo de Pascua. Entonces, nuestros niños saben perfectamente bien y están esperando ansiosos. Entonces, ¿de qué manera lo secular se ha metido tanto dentro de la sociedad de forma que se está perdiendo la esencia de, no sé, qué se los tiro? Sí. Es que eso que has dicho del huevito de Pascua, yo inclusive ahora en Panamá me dicen que hay huevo de Pascua. Digo, ¿pero por qué? ¿De cuándo? ¿Dónde? Porque transformamos, ¿verdad? Algo que se hace aquí en este país que la gente cree que pues es
es lo mejor, ¿verdad? Pero hay muchas cosas, o sea, podemos adaptar culturas, pero hay cosas que a veces pues cambiamos y que pues para mí pues Echamos a un lado nuestra esencia. Exacto, porque eso es lo más lindo. Entonces, no es que esté predicando en contra de eso. No, el punto es el protagonismo, la esencia, la importancia de mantener la esencia de lo que significa la Semana Santa, la importancia de mantener la esencia de lo que significa la Navidad, por ejemplo. Y mira, y cuando hablamos de la Semana Santa, y dijiste algo que quiero poner énfasis también, la parte de la religión tiene mucho que ver, pero más sin embargo, tiene que haber un tiempo en la vida de nosotros donde pausamos, donde renovamos, porque todos los árboles aquí, como ustedes ven, se secan por completo y vuelve y renacen, ¿verdad? Entonces, es este tiempo donde se renace, donde se completa algo, un ciclo, ¿verdad? Para empezar algo nuevo. Pero yo pienso, y estoy de acuerdo contigo, porque igual en Panamá se pausaba completamente. O sea, no había la música alta, no podías tener música así. Yo pienso que todavía se hacen, inclusive, y también había lo de la radio, donde se escuchaba Como solamente... dices, el respeto era enorme. Pero ahora, y precisamente, ha cambiado mucho, pero tal vez podamos conversar un poquito acerca de ese cambio y cómo lo aceptamos nosotros. Porque el cambio puede que se esté dando, se esté transformando, pero ¿tú cómo lo has tomado? ¿Tú cómo haces ese cambio? Bueno, en primer lugar soy abierto al cambio. Como él mismo dijo, no estamos prohibiéndole a nadie que lleve a sus hijos a celebrar la Pascua tomando huevitos de Pascua. No estamos condenando a nadie. No, claro. Correcto. Eso es lo primero que quiero decir. En segundo lugar, soy abierto, como dije, a ver cómo las distintas celebraciones cristianas son acogidas por las diferentes congregaciones y las diferentes comunidades cristianas que conforman nuestra sociedad local. Porque no celebramos igualmente la Semana Santa en las iglesias protestantes, como la iglesia que yo formo parte, que como la celebras tú en la iglesia católica, ni como la celebra él en su propia iglesia, que tal vez sea más próxima doctrinalmente a la mía. Es decir, tenemos diferentes énfasis durante la Semana Santa, pero hay un denominador común. Y ese denominador común, como tú decías, es el hecho de buscar un trampolín de salto en nuestra felicidad espiritual, en nuestra felicidad diaria a través de la persona de Cristo. Él nos ofrece eso en la Semana Santa, a través de la Semana Santa. Tenemos no diferencias de pensamiento, tenemos diferentes prácticas, y es muy lindo esto, que tengamos diferentes prácticas. La Iglesia Católica hace un énfasis un poco más marcado en los ritos, que son preciosos, en las ceremonias, que son preciosas. Me hablaban ahorita de las posadas, que es una tradición bella, hermosa y que edifica muchísimo a las comunidades. En mi experiencia cristiana nunca vivimos eso. El énfasis en mi denominación ha sido por años mucho más marcado a, como les dije, una experiencia más existencial, más personal, de relación con Dios durante la semana, buscando de Dios a través de la oración, a través del ayuno. Tenemos una práctica, un rito también durante esa semana que es único. No es único, estoy mintiendo, pero es diferente, bastante diferente al resto de las denominaciones. Creo que solo en el catolicismo se hace algo parecido, pero es entre los obispos y el Papa,
que es normalmente en la Semana Santa, se hace lo que se llama una semana de oración completa. Y entonces en esa semana de oración hay un día dentro de la semana que puede ser el jueves, es muy común que sea el jueves, pero puede ser el sábado también. Nunca el domingo, porque el domingo se celebra con mayor énfasis la resurrección de Jesús, pero se celebra un día, casi siempre el jueves o el sábado, la Cena del Señor. Sí. O la Eucaristía o el memorial, como le llaman las diferentes denominaciones. Pero antes del memorial, en nuestra congregación, nosotros celebramos algo que se llama el rito de humildad. ¿Qué cosa es el rito de humildad? Pues los hermanos se lavan los pies unos a otros. Y entonces es muy bonito, porque si tú tienes alguna diferencia, porque somos humanos y a veces hay diferencias entre los hermanos, como hubo diferencias entre los discípulos de Cristo, pues es una ocasión idónea para decir, hey, vamos a hacer un stop. Vamos a comenzar de nuevo. Y un día practicamos el rito de bautismo con el cual declarábamos que pertenecíamos a Cristo. Ahora vamos a hacer como un pequeño bautismo, pero solo de los pies. Un bautismo de humildad. Le vamos a lavar los pies tal vez a esa persona dentro de tu congregación religiosa o dentro de tu familia incluso con la cual tienes más diferencia. Hemos visto esposos reconciliarse con las esposas durante una Semana Santa y terminar, sellar eso durante el rito de humildad y de lavamiento de pies. Lo hace, el Papa lo hace con los obispos en la Iglesia Católica, es lo que conozco. Hay otras denominaciones un poco sectarias como nosotros los adventistas, que también lo hacen. Pero es una característica nuestra y creo que es una característica que nos lanza también hacia la espiritualidad. Y creo que cada congregación aporta cosas bellísimas. Así, ese tema, tú me decías, las posadas, qué lindo. Nosotros tomamos esa palabra y celebramos el año pasado un festejo parecido de posadas en nuestra iglesia y no existía eso dentro de la iglesia. Dijimos, vamos a hacer como un festejo parecido a las posadas y se hizo con niños. Y fueron los niños los que trajeron a sus padres a escucharle la fe dentro de la iglesia. Entonces, ¿por qué no beber del mismo espíritu todos? ¿Por qué no participar del mismo espíritu y crecer todos juntos? Claro. Y no encerrarnos en nuestras cajas. Claro. No encerrarnos en nuestras cajas, en nuestros mundos. No, yo de nada tengo necesidad. Yo no tengo que aprender de los demás. No. Aquí estamos para aprender de todos y podemos crecer y favorecernos los unos a los otros. Muy lindo ese rito que él está diciendo, ¿no? Que el lavamiento de los pies está muy lindo, muy excelente. Nosotros hacemos algo el día viernes, de Viernes Santo, y lo que hacemos es, ese es el día que para nosotros está Jesucristo crucificado, muerto ahí en la cruz. Entonces hacemos algo que se llama el servicio de las 7 palabras, las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz. Qué bien. Sí. Y como lo hacemos es que ese día yo no predico. Antes yo entreno a 7 personas, que serían laicos dentro de la Iglesia Católica, 7 laicos, y cada uno de ellos se enfoca en una de las frases de Jesús en la cruz. Nuestros servicios normales son bien alegres, cantamos mucho. Yo he estado. De veras, tú fuiste. Pero ese día no. Ese día es un día de recogimiento absoluto. Tranquilo. De recogimiento absoluto. De hecho, ese día ya se les dice a la gente antes, y ese día no hay música, no cantamos, y también se les dice a la gente que por favor, ojalá que no hablen ese día entre ellos. Es un recogimiento absoluto. Y luego cada persona tiene más o menos 5 minutos, 4 minutos donde habla de esa frase de Jesús en la cruz.
una por una. Se lee el pasaje en el Evangelio donde Jesús dijo esta frase. Entonces, es muy especial, es muy recogedor, porque estamos en ese momento viviendo ese momento. O sea, tomando conciencia absoluta del sacrificio de Jesucristo en la cruz por nosotros, y eso se hace a través de esas palabras. Qué bonito, sí, muy bonito. Me parece, nosotros también hacemos lo del lavado de los pies, también lo hacemos para esta época. Y también tiene esa parte donde lavamos el pie porque lo hizo Jesús con los discípulos, ¿verdad? Y tiene un significado muy bonito, pero me ha gustado eso que has dicho, de que si tienes diferencias con alguien, yo voy a tener que comprarme un montón de platos bueno, prepárense a que voy a ir a lavar bastantes pies. Pero me parece muy bonito porque a veces se pueden arreglar las diferencias, ¿verdad? Pero qué manera más especial de hacerlo, y lo voy a tener mucho en cuenta. Me parece la idea y me fascina. Dijiste algo muy bonito y lo compartiste y es lindo. La parte espiritual que viene de todo esto es tomarse el tiempo para reflexionar, ¿verdad? Exacto. Para pausar, porque yo pienso que no importa de qué cultura vengas, de qué religión, de qué creencias, de qué espiritualidad, porque podemos hablar de la meditación, podemos hablar de muchas cosas que la gente hace que a veces no tienen nada en común, pero sí tienen muchas cosas en común. Cuando uno está consigo mismo, por ejemplo, yo aprendí a meditar y a reflexionar, ¿verdad? En muchas cosas, pero también a acercarme a esa parte espiritual que me hacía mucha falta en mi vida y que ahora la aprecio muchísimo. Y hay mucha gente que tiene diferentes maneras de acercarse a esa parte espiritual de muchas maneras. Exacto. Y hablábamos del silencio y de la tranquilidad de ese día donde, pues, ¿verdad? Decías, no hacemos bulla. Yo recuerdo que nosotros, pues, en casa teníamos que estar callados, no se podía cocinar, no se podía hacer muchas cosas porque decías, si martillas, estás martillando, ¿verdad? A Dios y a Jesús. Pues había muchas cosas y teníamos, ¿verdad?, que mantener eso y respetarlo. Pero viéndolo de la manera, ya que creas o no, o que seas parte de una religión, que es muy importante, porque como mencionaba al principio, tenemos esta conversación y qué lindo para mí tener el privilegio de estar con dos personas que saben un poquito más que yo de esta parte, porque yo soy una fiel espiritual y yo creo mucho en el amor a la vida y en el amor propio, pero no estamos aquí para imponer absolutamente nada, más sin embargo, para compartir las experiencias, pero ¿qué vamos a hacer de todo esto? ¿Qué podemos hacer nosotros al no creer, al no tener una religión, pues soy un ateo? Eso no importa, pero es un tiempo donde podemos pausar y reflexionar. ¿Y qué enseñanza podemos tener de todo esto? Recuerda, no estamos aquí para imponer ideas, sino para compartir las experiencias. Y por eso les preguntaba y quiero preguntarles, ¿cómo ustedes, dentro de las experiencias y lo que han compartido, ahora ya estando aquí en este país establecidos, estás haciendo tu llamado, estás haciendo tu llamado como maestro, pero tienes esa parte tuya que respetas y que la has crecido y que ahora pues la veo de otra manera? Ya estando aquí, cuéntame, Juan Carlos, ¿cómo haces tú para conversar con alguien que llega, ¿no?, nuevo y te dice, pues yo no creo en nada de eso, yo no celebro nada de eso? ¿Cuál es tu... ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo aplicas? Y cómo en realidad pues te va de esa conversación sabiendo que hiciste lo que creías que podías hacer. Mira, lo primero que le dejo en claro, mira, sabes que el asunto aquí no es, porque me dicen, miren, yo religión, yo no, conmigo no. Digo, mira, no se trata de religión. El asunto no es la religión. El asunto es de que cada uno de nosotros
fuimos creados para tener esta relación con nuestro Padre espiritual. Entonces, porque dicen, no, es que yo las iglesias no me gustan, los pastores, los sacerdotes, etc. No es de iglesia el tema. No tiene nada que ver con eso. Mira, aquí lo más importante, porque dijimos temprano, cuando tú llegas a este país, como que este país te abre la visión mayor. Entonces, a mí me la ha abierto en el sentido culturalmente con los hispanos, pero también desde el punto de vista de la fe, de las iglesias. Entender que mi iglesia no es la iglesia perfecta. Entender que el cuerpo de Cristo va a estar repartido en personas que sinceramente buscan a Dios. Entonces, empiezo por ahí porque hay mucha gente que me dice, mira, me siento una persona espiritual, pero no quiero nada con la religión como estructura. Entonces le digo, yo te entiendo muy bien. Créeme que hay muchas cosas de la estructura que a mí no van conmigo. A todos. Pero lo que todos necesitamos es mira, Luis Miguel es un cantante famosísimo, famosísimo. Él estuvo en el Festival de Viña del Mar en Chile. Entonces, le hicieron la siguiente pregunta, yo lo estaba viendo y le dice, Luis Miguel, las mujeres te adoran, las muchachas se mueren por ti. Estás en el hotel más elegante, uno de los más elegantes de todo Chile. Eres millonario. ¿Qué pasa contigo cuando llegas a tu hotel y estás solo? Y nunca me olvido de su respuesta. Dijo, ¿sabes qué? Me siento el ser humano más vacío del mundo. Oh. Y la periodista dijo, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo tú me dices? Cuando yo estoy solo, hay algo que no sé qué es, dijo él. No sé qué, pero sé que me falta algo. Entonces, cuando alguien me dice algo, yo digo, es muy probable que ese algo es justamente la presencia de Dios en tu vida, independientemente de la iglesia que tú me digas que vas. ¡Qué bonito! En estos últimos años yo he aprendido mucho de la soledad. Muchísimo. Y ¿sabes qué? Mi familia siempre tan bella, se preocupan por mí. Yo estoy acá y he compartido muchísimos años aquí en la comunidad y he vivido en muchos estados y muchos lugares, pero yo tengo algo y he aprendido que la soledad no es una soledad de estar solo, es una soledad que uno la practica para utilizar, como tú decías, porque aprendí aquí una espiritualidad completamente diferente. Yo amo estar sola. Exacto. Es porque la soledad no es lo mismo que estar vacío. Exacto. Porque tú puedes estar sola, pero no estás vacía. Porque, y yo estaba vacía. ¿Me entiendes? Ese es y yo punto. estaba vacía y no comprendía esa parte hasta cuando descubrí que no era necesario tener esa pareja o estar con alguien y ha sido una transformación muy hermosa. Muy hermosa. Ese es el punto central. Sí, muy hermosa. Hay escuchándolo a él, escuchando el testimonio suyo también, me recuerda una frase célebre del poeta nacional de Cuba y héroe de la independencia cubana, José Martí. Él decía en uno de sus artículos, por cierto, el artículo se llama Escenas Norteamericanas, es para una revista que circuló a finales del siglo XIX en los Estados Unidos que se llamaba Nuestra América en español. Y él escribió un artículo que encabezaba uno de sus párrafos de esta manera. Él decía, el culto es una necesidad para los pueblos. El amor no es más que la necesidad de creencia. Hay una fuerza secreta que anhela siempre algo, en qué creer y a qué respetar. Los pueblos necesitan de Dios. Los pueblos están formados por seres humanos. Nosotros necesitamos de Dios. Para estar completos, para tener una dimensión, digamos, cósmica, una dimensión universal, incluso para vivir unidos como seres humanos, necesitamos de un Padre. Claro. Necesitamos tener un Padre en común. Porque somos seres relacionales. Claro.
Y todas estas festividades religiosas nos recuerdan que tenemos un Padre, que es un Padre que nos ama, que es un Padre que está a nuestro lado, no un Padre que nos castiga, que está para castigarnos a nosotros, no, por el contrario, es un Padre que está para traer bendiciones a nuestra vida, para traernos esperanza a nuestra vida, y aun cuando las cosas vayan de mal en peor, que esa esperanza sea renovada, como tú decías, cada día. Y bueno, lo más lindo de eso es el fin de la Semana Santa con el glorioso día de la resurrección. Exacto, ahí. ¿Qué es lo más hermoso? Pero mira, qué bonito que hayas mencionado esto y puedo decirles, no necesariamente cuando hablamos de la espiritualidad, de la religión, de Dios, hay que pensar que eso es precisamente lo que uno necesita para llenar ese vacío que tenemos. Porque tenemos diferentes creencias, tenemos diferentes religiones. Nosotros somos seres humanos, pero como dijiste, somos, ¿verdad?, correlacionales. Tenemos que pensar en algo. Yo dije temprano cuando empezamos a conversar, ¿por qué nos paramos todos los días? ¿Por qué nos levantamos todos los días? ¿Con qué deseo nos paramos en la mañana para empezar un día? ¿Verdad? Y cuando descubrimos, para mí, cuando descubrí que ese vacío que yo tenía era algo que yo lo estaba viviendo era yo la que yo me estaba dando ese vacío. Y empecé a llenarlo con esa parte hermosa de la espiritualidad y creer en cosas hermosas. Empecé a creer en mí misma. Eso es la parte hermosa de esto. Empecé a creer en mí misma. Y me di la oportunidad, no solamente de eso, sino aceptarme. Aceptarme por lo que yo soy, por lo que yo tengo. Porque hablábamos de cosas limitadas. No lo tenemos todo, ¿verdad? Hay gente que ni siquiera tiene para agarrar el transporte público en países de donde venimos nosotros. Hay gente que todavía está batallando en un siglo XXI el cómo y de dónde va a sacar sus alimentos. Entonces, ¿qué bendiciones tenemos? Y yo pienso que para que la gente entienda, porque no queremos, una vez más, yo no quiero que piensen que estamos tratando de imprimir una ideología, decirles qué tienen que hacer, qué creer, pero más que nada creer en uno mismo. Y lo lindo es esa parte donde tienes un reencuentro, renace algo en ti, porque algo renace en uno mismo cuando uno se conoce a sí mismo y se da cuenta que hay una razón más hermosa que el despertarse sin saber dónde uno va. Porque por eso el trago que estamos tomando hoy, que es el camino, tiene un comienzo. No sabemos cómo ni dónde vamos a llegar, pero llegamos, y yo pienso que la transformación es bonita y me da tanto gusto que podamos compartir. ¿Qué otra cosa podemos compartir en este tiempo tan bonito, de esta experiencia que estamos compartiendo ahora? Quizás lo más hermoso de todo esto, porque hablamos de la importancia de ese recogimiento espiritual, que tanta falta nos hace a todos. Vivimos en un mundo tan acelerado, tan loco, que nos hace falta ese tiempo. Entonces, dentro de este mensaje de Semana Santa, no termina con la cruz. El mensaje de Semana Santa termina con un Cristo vivo, renace. Ese es el mensaje central. Entonces, nosotros somos llamados a ese renacer, a ese despertar espiritual, a ese deseo de vivir con Cristo en agradecimiento por su sacrificio, por nosotros. Entonces, ahí está lo más hermoso de esta Semana Santa, de que recordamos a ese Cristo que murió, pero que resucitó. Entonces nosotros también somos llamados a renacer espiritualmente. Yo quiero decir que también en todas las celebraciones y todas las festividades cristianas que existen, nosotros, aunque siempre buscamos de una manera personal, de una manera individual y de una manera existencial, yo decía, a Dios, debemos pensar que a nuestro lado hay gente que también lo necesita.
Y entonces debemos preocuparnos por la gente que tenemos a nuestro lado. Debemos tratar de compartir las cosas lindas que hemos vivido con los que están afuera. Y creo que ese es el propósito también un poco de estar aquí. No estamos conversando aquí como tres locos que están contando sus experiencias para autosatisfacción personal, no. Estamos conversando esto para los que están al lado de allá, sepan también que ellos también pueden ser parte de esto. Exacto. Que ellos también pueden vivir una experiencia espiritual. Que ellos también pueden vivir una experiencia con Dios. ¿Dónde? Busca el lugar. Dios va a poner el lugar. Dios no mora, Dios no vive en iglesias. El templo de Dios es el universo entero. Y entonces tú puedes encontrar a Dios en cualquier lugar que te encuentres en estos tiempos, en estos periodos. De hecho, yo me encontré con Dios en un lugar muy sagrado que hay, que es a los pies de la cama del dormitorio donde vivía en aquel momento. Ahí me arrodillé por primera vez y reconocí que había un Dios. Y le entregué mi vida ese día y no me arrepiento. Entonces, esas experiencias que nosotros hemos vivido en nuestra vida podemos compartirla con otros. Claro. Para que esos otros también se sientan beneficiados de lo que nosotros hemos experimentado. No hay por qué guardarse todos los dulces de la piñata. Eso. Podemos compartirlo. Eso. Y qué bueno que me hayas dicho eso, porque precisamente con el trabajo que estamos haciendo dentro de la comunidad, trabajando con las escuelas, trabajando en la comunidad, somos personas, todos tenemos un pedacito, un poquito que dar. Y como la piñata, para ir concluyendo nuestra noche, nuestras conversaciones, la reflexión es, vamos a romper una piñata, ¿verdad? Y transformar para saber qué dulces hay dentro de nosotros, para saber que ese palo que utilizamos para reventar la piñata tiene ese significado tan bonito y que de ahora en adelante, tal vez, cada vez que veamos la piñata, recordemos el amor propio y descubramos en nosotros que hay cosas lindas que todavía tenemos por dentro. Quiero agradecer a Armando y quiero agradecer a Juan Carlos por acompañarme. Gracias, un placer. Espero que hayan disfrutado el tiempo. Gracias por las experiencias, las historias y por compartir, de veras que es muy bonito. Para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes una vez más. Gracias por acompañarnos, qué bonito. Esperemos que esta conversación pues no sea más que nada para ustedes la oportunidad de ver una piñata de una manera diferente, de encontrarse con ustedes mismos, de tener ese amor propio y pues perdonarse, porque a veces también toma eso. Espero que disfruten esta conversación y pues aquí nosotros nunca sabemos cómo empezamos, pero siempre terminamos al final del trago. Salud y nos vemos en la próxima conversación. Muchas gracias. Como decimos en casa, nunca sabemos cómo comienzan nuestras conversaciones, pero lo que sí sabemos es que siempre terminan al final del trago. Nos vemos pronto.